¿Sabes cuál es el comportamiento de un ácido y una base? ¿Conoces qué indica el valor pH? Cuando termine esta clase, podrás responder a esos interrogantes y otras más. Hola a todos, sean bienvenidos. Soy el profesor Francisco Bonilla López y el día de hoy estudiaremos cómo medir el pH de las sustancias que utilizamos en nuestras casas todo el tiempo. Para ello, recordaremos los conceptos básicos del comportamiento de los ácidos y bases, que forman parte de nuestra vida cotidiana, pues están en nuestro cuerpo, en el medio ambiente, en la comida que comemos y en los productos que utilizamos. Para empezar, te pido que tengas a la mano una libreta, un lápiz o un marcador para que tomes notas del tema. Iniciaremos con los siguientes cuestionamientos. ¿Has pensado que dentro de nuestro cuerpo y en nuestro entorno existen diferentes reacciones de tipo ácidas y básicas? ¿Qué sucedería si no conociéramos los efectos que tienen los ácidos y las bases dentro de nuestro organismo? ¿O cómo podríamos medir el nivel de acidez o basicidad de esas sustancias? Antes de responder a estas y otras preguntas, como te mencioné en un principio, vamos a recordar qué son estos conceptos básicos de las bases y los ácidos para entenderlos y posteriormente aprender a medirlos. Comencemos. En el siglo XVII y XVIII se habían identificado sustancias con propiedades diferenciadas de acuerdo con el actuar sobre otras especies. Se identificaron como sustancias ácidas a aquellas que tenían la capacidad de disolver la piedra caliza y corroer a los metales. Sustancias básicas, aquellas que tenían la capacidad de neutralizar a los ácidos, además de su poder detergente. La primera definición más analítica fue la de Arrhenius en 1894, quien establece que las sustancias ácidas son las que tienen la capacidad de formar iones en una solución acuosa. En este proceso liberan protones, o sea, iones hidrógenos, y las bases liberan iones hidróxilos. Sin embargo, la definición que se emplea más comúnmente es la propuesta por Bronsted y Lewis en 1923, para quienes un ácido es aquella sustancia que tiene la capacidad de donar protones, formando ácidos conjugados. Y las bases tienen la capacidad de aceptar esos protones, formando bases conjugadas. Esto no nada más se puede hacer en una solución acuosa, también se puede hacer en otros disolventes. Hasta este momento hemos revisado los conceptos principales de este interesante tema. A continuación, comentaremos qué es el valor pH, que por sus siglas significa potencial de hidrógeno, y es una forma cuantitativa de expresar la acidez o alcalinidad de una sustancia utilizando los valores logarítmicos en base 10 de sus concentraciones de hidrógenos, y su escala valorativa va desde 0 hasta 14, donde un valor pH de 7 es neutro, un valor de pH menor de 7 es básico y un pH mayor de 7 es alcalino. Matemáticamente podemos representar al pH como un logaritmo negativo en base 10. Estas variaciones que suceden en la vida de nuestro planeta vienen determinados por el pH de las diferentes sustancias o materiales con las que estamos en contacto todos los días. El pH de las sustancias, compuestos o elementos son los responsables de las reacciones ácido-bases, que son muy importantes en el mundo de la química porque están en nuestra naturaleza y son responsables de la salud de los océanos porque se determinan a través de su pH. Asimismo, también son responsables de nuestra salud porque el pH se determina con los diferentes metabolitos o componentes que hay en nuestro cuerpo, como son la orina, la sangre, el sudor, nuestra piel, etc. Existen varias formas de medir el pH.
pueden ser aparatos sencillos como el p-metro, tiras indicadoras de acidez que tienen una escala valorativa que va desde 0 hasta 14. También hay sustancias como el rojo de fenol, la fenolftalina, azul de metileno, la colombarda, etc. Todos dependen de la escala de medición que nosotros queremos realizar o de qué es lo que queremos medir de esa sustancia en cuanto a su acidez o su alcalinidad. También podemos medir otras sustancias que tenemos en contacto todos los días, como por ejemplo el agua, ¿sí? El agua potable debe de estar en un nivel neutro, quiere decir que su pH debe ser 7. Pero también podemos medir otras como los ríos, cascadas de las lagunas, etc. O como dijimos en un principio, también podemos medir otras sustancias como los cosméticos, las cremas, los aceites, los shampoos y todos los productos de limpieza que normalmente tenemos en casa. Para ello, utilizamos la misma escala, que va desde 0 hasta 14, donde dijimos en un principio que el pH neutro es el nivel 7. De 0 a 6 los podemos considerar como ácidos. De 8 a 14 los vamos a considerar como básicos o como alcalinos. En este momento te preguntarás entonces, ¿cómo se da un indicador pH? La respuesta es la siguiente. Un indicador es una sustancia que permite medir el pH de un medio o de una sustancia química que cambia de color cuando está frente a otra sustancia con un pH distinto. Esto se debe al cambio estructural inducido por la protonación o desprotonación ¿de quién? Pues del hidrógeno en su estado del indicador. Ahora bien, los indicadores llamados ácidos bases tienen un intercambio de viraje que puede ser de 2 unidades de pH, en el que cambia la disolución que la contiene de color a otro color o de una solución incolora a una solución coloreada. Los ácidos también que existen en nuestro cuerpo pueden ser medidos a través de la sangre. El nivel idóneo del pH de la sangre debe estar oscilando entre 7.35 y 7.45, pero la contaminación atmosférica, los malos hábitos alimenticios o el estrés acidifican el cuerpo y alteran nuestro pH. La sangre reacciona y todos los nutrientes que necesita del resto de los órganos para compensar el desequilibrio. De ahí los va a tomar. Además, la alimentación que nosotros tenemos es esencial en el desarrollo de nuestra salud. Los alimentos los podemos clasificar según el efecto que tienen dentro de nuestro cuerpo, ya que no es antes de la digestión. Podríamos creer, por ejemplo, en los limones o en los cítricos, ya que su sabor es ácido, pero cuando están dentro de nuestro organismo se vuelven alcalinos. Los minerales como el potasio, el calcio, el sodio y el magnesio forman reacciones alcalinas básicas en el cuerpo y se encuentran principalmente en las frutas y en las verduras. Contrariamente, los alimentos que contienen hierro, azufre y fósforo, como las carnes, el huevo, los lácteos y los frutos secos, son promotores de acidez. Lo ideal es que la alimentación esté compuesta de un 20 a un 25% de alimentos ácidos y de un 75 a un 80% de alimentos alcalinos. Solo así podemos ir creando paulatinamente un ambiente equilibrado al interior de nuestro cuerpo, de tal manera que sea protegido de enfermedades y del deterioro celular. Hasta este momento hemos visto que el valor pH y también cómo se mide. Además, el cómo actúa dentro de nuestro cuerpo. Las consecuencias de un pH ácido pueden ser la disminución de la sensibilidad inmune, favorecimiento de la calcificación de los vasos sanguíneos, pérdida de la masa ósea y la masa muscular, fatiga crónica, dolores y espasmos musculares, caída del cabello y daño en las uñas y un cansancio crónico. Los alimentos ácidos y alcalinos son los responsables de nuestros procesos digestivos.
y a la vez son necesarios como un mecanismo de defensa ante las enfermedades. Para lograr una buena salud es necesario mantener un equilibrio en el consumo de estos alimentos. Aquí te dejo una tabla con las opciones de comidas de acuerdo a su pH. Los alimentos alcalinos son las verduras como el brócoli, la zanahoria, la col, coliflor, cilantro, berenjenas, hongos, espinacas. También están los frutos como la sandía, la manzana, la nectarina, la naranja, piña, pasas, dátiles, tomates y cocos frescos. Pero también están los alimentos con proteínas, como son el huevo, queso cottage, pechuga de pollo, el tempeh y el tofu. Ahora bien, por el otro lado, los alimentos ácidos, también hay verduras, pero en este caso son espinacas cocidas y los chícharos. También las frutas como la ciruela pasa, jugos procesados y las ciruelas. Encontramos también a los cereales como el maíz, la avena, el centeno, arroz blanco, arroz integral y la papa. Los alimentos con proteínas son las carnes como la de res, carne de cerdo, mariscos, pavo, pollo, carnero y pescado. Otros alimentos que podrían ser considerados como ácidos son las bebidas alcohólicas, mermeladas, vinagre, bebidas carbonatadas, leche, los frijoles y el chocolate. Ahora revisemos el suelo y su pH, ya que nos da un parámetro para conocer su grado de acidez o de alcalinidad, donde las raíces de las plantas toman sus nutrientes. Normalmente, recordemos que el pH de la tierra, para que ésta pueda producir, debe de rondar entre los 6 y 7 en la escala de valores del pH. Quiere decir que no debe ser muy ácida, pero tiene que llegar al punto neutral para poder considerarse como satisfactoria. También nos indica las propiedades tanto químicas, físicas y biológicas del suelo, y estos van a influir fuertemente en los nutrientes esenciales para las plantas. Por eso es recomendable cuidar ese pH de la tierra para que podamos utilizarla adecuadamente en nuestras plantas. El pH debe estar en rangos apropiados para no presentar deficiencias como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, azufre y magnesio, si es que son muy bajos. Pero por encima de su rango de micronutrientes, el hierro, magnesio, el cobre y el zinc se reducen. Cada planta tiene una adaptabilidad a un rango determinado de pH. Esto es que los nutrientes que serán absorbidos por las raíces influirán en su productividad. Como podemos ver en los ejemplos anteriores, el valor pH es muy importante, sobre todo en las que corresponde a nuestro cuerpo, ya que en él se realizan diferentes reacciones químicas que tienen que ver con los grados de acidez y alcalinidad en la función de nuestro organismo y en las que podemos saber cómo regularlos para tener un mejor nivel de vida saludable y así evitar muchas enfermedades que se desarrollan por el estilo de vida sedentario que llevamos. La próxima vez que tengas un problema de acidez estomacal, sabremos cómo regularlo, ya sea con bicarbonato de sodio o jugo de aloe, así como regular el nivel de acidez de la tierra para que nuestras plantas crezcan saludables. Con la información que te he brindado hasta el momento y para complementar estos conocimientos, te invito a que juntos realicemos la siguiente actividad experimental. Vamos a la pizarra para poder entender cuál es la actividad que vamos a realizar. Medición del valor pH con la col morada y tiras reactivas, ¿sí? Primero vamos a ver qué son las antocianinas, que normalmente nosotros conocemos como col morada, ¿sí? Es comercial, la podemos encontrar en cualquier parte y es muy factible poder utilizarla. Pero ¿qué es la col morada o col lombarda? De aquí nosotros vamos a extraer nuestro reactivo, que es la antocianina. Para ello vamos a hablar un poquito de ella, de la antocianina que viene en la col morada.
ya que pertenece al grupo de los flavonoides y tiene una estructura de 2 aros aromáticos que están enlazados con una cadena de 3 carbonos. El color de las antocianinas depende del número de orientación de los grupos hidroxilos y metaoxilos que la modifican, ¿sí?, en cuanto a su molécula. Por ejemplo, si está muy cargada de hidroxilanos, va a tender a un color azul, pero si está más cargada de metaoxilanos, va a tender a un color rojo. De esa manera nos va a indicar si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica o alcalina. El objetivo de nuestra práctica es determinar la diferencia entre las sustancias ácidas y básicas, identificar la naturaleza ácida y básica de algunos productos de la vida cotidiana mediante el indicador natural antocianina de la col morada. Por último, determinar el valor del pH de las mismas sustancias mediante una tira reactiva, colorimétricamente con una escala de pH numérico. Los materiales que vamos a emplear: una col morada, papel filtros de cafetera, un embudo, recipientes donde hierva la col para poder extraer su extracto, un gotero de 100 mililitros o simplemente el gotero, 5 recipientes para las sustancias y 5 recipientes para poder llevar a cabo las mezclas, como aquí lo indicamos. 5 cucharas para poder vertir esas sustancias y realizar la mezcla. Los reactivos que vamos a utilizar: alcohol etílico o de botiquín, extracto de col morada, como aquí lo observamos, de hecho ya está preparado. Tiras de pH para medir con escala, aquí las tenemos. Vinagre de caña, refresco de limón, agua potable, jugo de limón, sal de uvas y bicarbonato de sodio. Bien. Para realizar nuestra práctica, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, vamos a trabajar con nuestro extracto, llamado antocianina. ¿Cómo lo extraemos? Para prepararlo son 2 maneras. Uno, de la col morada o lombarda, vamos a quitarle las hojas superiores y solamente vamos a utilizar las hojas inferiores. Las quitamos, las depositamos en un recipiente con agua, lo ponemos a hervir durante 10 a 15 minutos y cuando ésta se enfríe, ya estará lista nuestra antocianina. Ahora bien, en el proceso de hervor nos daremos cuenta que nuestra agua se va a tintar de color violeta. Quiere decir que está desprendiéndose la antocianina de nuestra col morada. Y las hojas se están tornando en color verde. ¿Por qué? Porque la antocianina es soluble en agua, pero la clorofila que contiene las hojas no es soluble en agua, por eso es que se tornan de color verde. Ahora bien, cuando ya esté frío nuestra sustancia, la vamos a extraer con el papel filtro para retener cualquier resto de las hojas que queden en el recipiente, ¿sí? La segunda forma de obtener este extracto es lo mismo: cortamos de la col morada las hojas externas y utilizamos las hojas internas, pero ahora en un recipiente agregándole alcohol etílico o isopropílico, y si no tenemos ello, con alcohol del botiquín lo podemos hacer. Machacamos las hojas hasta extraer esa tonalidad morada y de nueva cuenta lo extraemos con el papel filtro a otro recipiente para evitar que hojas del residuos se vayan en nuestra solución. Y así, de esta manera, obtenemos lo que es la antocianina,
que va a ser nuestro reactivo para nuestras diferentes sustancias. Proceso de desarrollo de la actividad. Vamos a realizar nuestra medición de las diferentes sustancias que mencionamos anteriormente para poder ver el color que van a obtener, ¿sí? Empezamos con la 1. En el recipiente número 1 vamos a colocar 2 mililitros de vinagre, ¿sí?, por 10 gotitas de la antocianina. Bien, realicemos entonces esta parte. Aproximadamente son 2 cucharitas de la sustancia. Aplicamos 10 gotitas de nuestro extracto. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos faltó una, y 10. Podemos observar que cambió de color, ¿sí? Ahora bien, siendo que es el vinagre nuestra primera sustancia y ya vimos que efectivamente al agitarla obtuvo otro color, vamos a verificar en nuestra tabla de escalas a cuál color se acerca más. Tenemos la primera sustancia. Ahora bien, vamos con el resto de nuestras sustancias. Realizamos el mismo proceso. Colocamos aproximadamente 2 mililitros de nuestra sustancia en cada recipiente, ¿sí? Vamos con lo que es el refresco de limón. Aproximadamente 2 mililitros. Hacemos lo mismo con el agua potable. La siguiente sustancia, que es jugo de limón. Además es poco limón porque está caro. La siguiente sustancia, sal de uvas. La utilizamos mucho cuando tenemos problemas de digestión. Y por último, el bicarbonato de sodio, que ya viene diluido en agua para que podamos hacer nuestro experimento. Recordemos que el bicarbonato de sodio también nos ayuda en los problemas de acidez estomacales. De hecho, nuestras abuelitas nos lo recomendaban mucho. Bien, siguiente proceso, colocamos 10 gotitas de nuestro extracto en cada sustancia. Bien, hemos terminado. Les recomiendo algo. Para que la antocianina se conserve, debemos de agregar 20 mililitros de alcohol isopropílico, etílico o de botiquín por cada 80 mililitros del extracto. Esto nos va a permitir que se conserve durante el mayor tiempo posible, ya que se puede descomponer. Ok, vamos a poner nuestras sustancias de acuerdo al color que obtuvimos para poder realizar
nuestras observaciones en nuestra práctica. Si se dan cuenta, tenemos nuestra tablita con los valores pH. Ahora lo haremos con las tiras reactivas de cada una de las sustancias que vimos a continuación. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, que es el reactivo 6. Aquí está, ponemos su tira reactiva. El reactivo 5. Que es el sal de uvas. Aquí está. Y podemos determinar cuáles son los colores que hemos obtenido, ¿sí? Te recomiendo que tomes una fotografía de los colores que fueron resultando de nuestras sustancias. Para concluir, con esto podemos nosotros tener las siguientes definiciones, como es, ¿qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Qué es un indicador? ¿Y qué es un indicador pH? Muchas gracias, te agradezco tu participación. Soy el profesor Francisco Bonilla López y hasta la próxima.